La crisis por el cierre de la administración en Washington cumple un mes. Mientras el cierre se prolonga por la falta de consenso entre republicanos y demócratas para definir el presupuesto para la vigencia fiscal 2026, el cese de financiación afecta a distintos programas sociales e incluso los viajes debido a la falta de controladores aéreos. Se reportan cancelaciones e incluso un accidente en plena pista del aeropuerto La Guardia de la ciudad de Nueva York. Aproximadamente 750,000 empleados federales fueron suspendidos temporalmente de sus funciones, mientras que otros deben seguir operando sin recibir sueldo. Una situación crítica que impacta a toda una nación y en la que los ciudadanos esperan que las negociaciones se concreten lo más pronto posible. Analizamos este tema con Esteban Hernández, analista republicano y conductor de Claro y Directo. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, gusto acompañarles. ¿Qué es lo que ha hecho que este cierre sea particularmente largo? ¿Qué nos ha permitido llegar hasta este punto, que ya prácticamente se convierte en el segundo más largo de la historia? Bueno, el segundo más largo y a días de ser el primero. El cierre más largo de la historia también pasó bajo la primera administración de Donald Trump y son 35 días. Estamos hablando de que ya la semana que viene, si no se llega a un acuerdo a inicios de semana, podría entonces este ser el cierre más largo de la historia. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Yo creo que primero hay que explicar la parte de cómo son los procesos legislativos y luego los argumentos, ¿no? Que cada lado está evidentemente analizando para explicarle a su gente y a sus bases el por qué no se ha llegado a ningún acuerdo. Lo primero que hay que tomar en cuenta es la cantidad de votos que se requieren en la Cámara Alta del Congreso para aprobar cualquier tipo de presupuesto. Y esto viene, bueno, basado en todo lo que es el funcionamiento siempre del tema del presupuesto, porque cuando finaliza el año fiscal, que es todos los 30 de noviembre, automáticamente se cierra el gobierno si no se ha llegado a ningún acuerdo. Pero existen ciertas medidas. Acá se le llaman resoluciones continuas, que son una especie de parches que se utilizan para mantener el gobierno abierto con el presupuesto, con los mismos niveles de gastos del presupuesto ya aprobado para el año fiscal que termina, pero que sencillamente, bueno, te permite de mes a mes seguir negociando con el gobierno abierto siempre que mantengas entonces ese gasto fiscal. La Cámara Baja del Congreso, que también la controlan los republicanos, aprobó una resolución continua que ha fallado ya en 13 oportunidades en el Senado. Y es porque en el Senado no basta con la mayoría simple para aprobar esto. Y esto lo aclaro porque se escucha mucho en los medios de comunicación y en distintos análisis que los republicanos controlan ambas cámaras y la Casa Blanca, por lo que automáticamente el cierre de gobierno, bueno, es culpa de los republicanos. Y si bien es cierto que controlan esas tres instituciones, también es cierto que, como ya mencioné, se requieren 60 votos, ¿no? En la Cámara Alta, en el Senado específicamente, y los republicanos tienen 53 senadores nada más. Por cierto, uno de ellos está votando con los demócratas para evitar, ¿no? Una resolución continua y para evitar seguir financiando el gobierno. Y 3 demócratas se han sumado a los republicanos, dejándolos entonces con 55 votos. Pero repito, se requieren 60, es decir, todavía están 5 votos cortos. ¿Qué es lo que sucede? Que parte de las negociaciones, o no de las negociaciones, de las exigencias que está haciendo el Partido Demócrata, entre muchas tantas, hay una que habla de abolir o de eliminar las restricciones que pusieron los republicanos con el famoso Big Beautiful Bill, que todos lo vimos a inicio de este año, este gran paquete de leyes que fue bandera, ¿no? Y sumamente necesario para impulsar la agenda del presidente Donald Trump. Y entre esas cuestiones precisamente están los requisitos que uno requiere o que uno necesita, valga la redundancia, para ser elegible para recibir algún tipo de subsidios en el tema de la salud. ¿Qué es lo que sucede? Que entre las exigencias justamente para eliminar o entre las condiciones que ellos quieren eliminar, se habla de lo que se impuso en el Big Beautiful Bill, que entre muchas otras cosas se obliga a que se tenga que tener un estatus legal acá en los Estados Unidos para recibir este tipo de asistencia. Que ojo, ya existe esa prohibición a nivel federal, pero a través de los estados que funcionan de manera autónoma en este sistema federalista, sí reciben algunos inmigrantes, incluso indocumentados, estos beneficios. Entonces, eso es parte de lo que quieren eliminar los demócratas, que los republicanos están diciendo, eso no es negociable. Y los demócratas han insistido en que no es tanto ese tema, sino que se renueven estos subsidios para el tema del Obamacare, que ya expiraron o que van a expirar en unos días,
porque bueno, es importante no quitarle la atención de salud a las personas. Y los republicanos están diciendo no es negociable porque ustedes están entre las tantas exigencias que tienen precisamente ese punto. ¿Qué es lo que están diciendo los republicanos? Vamos a negociarlo con el gobierno abierto y los demócratas están diciendo no, hasta que esto no se dé, no podemos reabrir el gobierno. Y aquí también hay implicaciones de la justicia porque un juez federal ordenó este viernes a la administración Trump mantener los fondos de emergencia para financiar puntualmente programas de salud amenazados por el cierre federal que completa ya un mes. El Departamento de Agricultura ha dicho el documento de la Corte deberá utilizar fondos de contingencia de $5.000 millones para seguir pagando los beneficios que ofrecen ayuda vital a 42 millones de estadounidenses de bajos ingresos que luchan por cubrir los gastos de alimentación. Ahora, yo he visto años atrás, año tras año en estos cierres administrativos, a los respectivos gobiernos tirarse la pelota. Entonces, cuando están los republicanos en el poder, culpan a los demócratas y cuando están los demócratas, culpan a los republicanos. ¿La culpa está negro y blanco? Es decir, ¿acá no hay juegos políticos también? Sí, y de hecho, a ver, solo para hablarte de uno, un reporte del medio de comunicación Axios apunta que los demócratas van a votar o podrían ya sentarse a negociar para la reapertura del gobierno después de las elecciones del próximo martes, que son elecciones especiales, bueno, que va a haber. Y si es así, repito, es un reporte y yo con todos los reportes siempre soy muy cuidadoso porque no es información oficial. Si es así, yo creo que eso terminaría corroborando lo que estás mencionando, que además... Tienes toda la razón en lo que dice. Yo mismo he dicho, esto sucede todos los años y hasta me parece ya un poco ridículo porque el gobierno no debería cerrar nunca cuando tú sabes que el año fiscal termina el 30 de septiembre. Entonces, si ya tú sabes que esa fecha es una fecha límite, ¿por qué no lo comienzas a negociar meses antes con el gobierno abierto? Siempre esperan es a la última semana, ya cuando se está acercando la fecha y por eso es que, bueno, termina cerrando el gobierno. Yo no creo que sea tan blanco y negro, pero por eso mismo yo estaba exponiendo los argumentos de algunos. Los republicanos dicen, no vamos a ceder en esto de quererle dar beneficios a los inmigrantes indocumentados y los demócratas dicen, nosotros no vamos a ceder en que estos beneficios del Obamacare expiren. Entonces, esos son los argumentos. Usted decide, y con usted me refiero a la audiencia, al votante, a la persona que está acá, quién realmente tiene la culpa, quién realmente tiene o está argumentando en nombre, ¿no?, de los intereses del país, quién realmente lo está haciendo en nombre de agendas políticas. Pero lo que estoy diciendo es que efectivamente esos son los argumentos que los están llevando a ambos a no sentarse a negociar. Los demócratas dicen que no quieren negociar. Sino ya para abrir el gobierno en sí con las condiciones y los republicanos están diciendo podemos negociar con el gobierno abierto para ver realmente a qué podemos alcanzar. Lo que sí es cierto es que ves un comportamiento en las encuestas muy pero muy particular porque al inicio prácticamente había un consenso en todas las encuestadoras de que se culpaba precisamente al presidente Donald Trump y al Partido Republicano, y ahora, exceptuando algunas que todavía siguen apuntando a eso, han salido otras, por ejemplo, de CNN, que no se pueden decir que son cadenas o plataformas afines a Donald Trump. De Hill también ha sacado encuestas al respecto, en donde ya eso está cambiando y parece que más bien la mayoría de las personas están culpando es a los demócratas y que de hecho la popularidad de los republicanos ha subido, según CNN, dentro de sus bases e incluso con el sector independiente. Esto, por supuesto, aumenta aún más la presión a los demócratas porque incluso lo comparaban, ¿no?, con cómo había sucedido en el primer cierre que pasó bajo la administración de Donald Trump y era todo lo contrario. El 60% de la gente culpaba a Donald Trump por ese cierre y en esta oportunidad no es lo que se está viendo. Y entonces no hay puntos de negociación. Vamos entonces enfilados la próxima semana a romper el récord del cierre más largo en la historia. Esa es la gran pregunta, esa es la gran pregunta porque cuando, por ejemplo, hablan los demócratas, ellos dicen es que no podemos ceder en esto y el gobierno no se va a abrir al menos que nos den esto, y los republicanos dicen esa no es una manera de negociar, como una especie de chantaje. De hecho, la presión está llegando a un punto, que esto yo creo que también es importante que se sepa, que incluso plataformas, organizaciones tradicionalmente alineadas con los demócratas, te estoy hablando de sindicatos, ¿no?, uniones de trabajadores federales, el Washington Post, que es un medio también que se inclina un poco más hacia ese lado, su junta editorial durante la semana también sacó un artículo pues hablando al respecto, están señalando directamente a los demócratas. Yo creo que si la presión va directamente, y no voy a hablar de específicamente contra los demócratas, si la mayoría de la presión, si la mayoría de la gente percibe que la culpa la tiene
el Partido Demócrata o la tiene el Partido del Republicano, ese va a ser el que va a terminar cediendo. Hasta que eso no ocurra, no lo veo porque además precisamente hay elecciones en juego, hay ciertas narrativas que se han venido impulsando. Sí debo decir que a nivel comunicacional los demócratas han metido mucho la pata porque ya han sacado como a 4 legisladores, por lo menos senadores y algunos congresistas, que el lenguaje que han utilizado ha chocado mucho acá en el público porque dicen, utilizan la palabra leverage, ¿no? Es que es la única ventaja que tenemos en contra del presidente Donald Trump. Y sí, sabemos que esto va a generar hambre y sabemos que esto va a generar crisis, pero es la única ventaja. Entonces, eso ya está como que golpeando un poco de manera negativa a un sector. Y por eso insisto, si la mayoría en un momento determinado apunta hacia los demócratas como los culpables o hacia los republicanos como los culpables, ahí es cuando veremos quién va a ceder. Por los momentos está todo tan dividido que no lo veo, todavía no lo avisoro y creo que sí vamos en camino al cierre Sí. más largo del gobierno. Bueno, Esteban, pongámoslo en contexto, porque este se ha convertido hasta el momento, lo decíamos en el segundo cierre más largo en la historia de Estados Unidos. Repasemos rápidamente los shutdowns más prolongados en el país. Aquí los tenemos. El cierre más largo ocurrió el 22 de diciembre de 2018 hasta el 25 de enero de 2019 durante la primera administración Trump. El motivo fue por el desacuerdo presupuestario para construcción del muro en la frontera con México. Ahora, el de este 2025 es el segundo más largo y probablemente se convierta entonces en el primero. Inició el 1 de octubre y hoy ya completa 32 días. Estamos en el día 32. Los republicanos y demócratas mantienen su desacuerdo por el gasto social. El tercer cierre administrativo más largo se dio entre diciembre del 95 y enero del 96, durante la administración de Bill Clinton por la disputa del recorte al gasto público. Este cierre duró 22 días. Durante la administración de Jimmy Carter hubo otro cierre de gobierno, pero ese fue de 18 días en el 78 por un desacuerdo en el gasto de defensa. Y finalmente, en 2013, bajo el gobierno de Barack Obama, demócrata, hubo una parálisis gubernamental de 17 días por la disputa de la financiación de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, conocida como Obamacare. Ha sido noticia también, Esteban, el pedido de Donald Trump contra el filibusterismo, que es esa táctica a la que recurren algunos congresistas para dilatar las discusiones a través de discursos larguísimos en el Pleno. El presidente de la Cámara, Mike Johnson, incluso eludió referirse frente a este pedido de Trump. Aquí, ¿qué papel juega el filibusterismo ahora que Trump ha pedido ir en contra de él? Sí, lo que pasa es que el filibusterismo tiene dos figuras. Tiene esa que tú mencionas, que es la que más se conoce, es la mediática, la verbal, también se le puede decir, porque implica eso, aprovechar un tema para retrasar lo más que se pueda la votación. Y por eso es que hemos visto, bueno, discursos, el más largo, por cierto, lo rompió el senador Cory Booker a inicios de año, ni siquiera para evitar una ley, sino sencillamente él decía para mandar un mensaje. Es un senador demócrata y duró creo que más de 25 horas, si la memoria no me falla. Pero bueno, esa es la parte verbal. También está el filibusterismo silencioso, que es que precisamente como existen reglas en el Senado que requieren que para las legislaciones un poco más significativas o más trascendentales, ¿no? No basta con la mayoría simple, precisamente basta con tener 41 senadores que te digan no vamos a votar por eso y listo, ni siquiera lo llevan a votación en caso de que así no lo quiera el líder de la mayoría y bueno, por supuesto los que están a cargo en el Senado. En esta oportunidad lo han llevado a votación 13 veces, como ya mencioné, pero ya se sabía que no iba a pasar en ninguna de las veces porque está esa figura que exige los 60 votos, que es el filibusterismo, el verbal como tú lo mencionas, pero también está el silencioso, que es sencillamente decir no tienes los 60 votos correspondientes. Y esa es la figura que quiere eliminar el presidente Donald Trump. ¿Qué es lo que sucede? Que quizás por eso Mike Johnson no se refiere, o sea, prefiere evadirlo. Que hoy puedes jugar en tu favor y eliminarlo, mañana puedes jugar en tu contra. Los demócratas también en el pasado han hablado digamos, en función de eliminarlo y al final no han terminado dando el paso. Posiblemente, esto es mera especulación, el presidente Donald Trump haga esa exigencia públicamente como otro mecanismo de presión. Porque en la práctica, te lo digo, demócratas y republicanos dicen que se oponen a eso,
pero jamás han tomado ni demócratas ni republicanos el paso para eliminarlo. Claro, y es que también ambos han tenido sus oportunidades para utilizarlo. Otro mecanismo de presión que quizá ha hecho de este cierre administrativo distinto a los otros es el de las terminaciones de los contratos, los despidos federales, las suspensiones. Incluso un día después del inicio del cierre, la secretaria de prensa de la Casa Blanca advirtió sobre miles de despidos si no se alcanzaba un acuerdo lo antes posible. Recordemos lo que decía Caroline Leavitt. Mire, probablemente serán miles. Es una muy buena pregunta y es algo que la Oficina de Administración y Presupuesto y todo el equipo de la Casa Blanca lamentablemente están trabajando hoy. Estas discusiones, estas conversaciones, estas reuniones no estarían ocurriendo si los demócratas hubieran votado por mantener el gobierno abierto. ¿Esto es un mecanismo de presión para poner de alguna manera a la opinión pública en contra de la oposición, o es como la Casa Blanca lo presenta, como una consecuencia inevitable por culpa de los demócratas que no le han permitido a la administración financiarse? Son las dos, y yo agregaría una tercera, una promesa de campaña, ¿no? Parte de lo que Donald Trump dijo en su campaña es que iba a acabar con el derroche, ¿no? Del gasto gubernamental, este derroche excesivo, que por cierto, por eso es que se creó el Departamento de Eficiencia Gubernamental que en su debido momento lideró Elon Musk. Yo sí creo que es una presión porque, repito, si están culpando, y sobre todo con estos cambios que estamos viendo en encuestas, los demócratas, básicamente la narrativa que se puede impulsar es, están siendo despedidos por culpa de los demócratas que cerraron el gobierno. Con el tema de lo que yo estaba mencionando, ¿no? De una promesa de campaña, el propio Donald Trump dijo, bueno, ya que nos están dando esta oportunidad, vamos a ver cuáles son los empleos que verdaderamente son esenciales, porque eso también es otra cosa que de una u otra forma, bueno, comienza a generar alarmas cuando comienzan a salir este tipo de cifras. Tú estabas mencionando una que no tiene nada que ver con los empleados federales, pero es que son 42 millones de personas que reciben estos beneficios de los tickets para los alimentos. A mí yo cuando vi esa cifra, que por cierto era algo que estaba fuera de mi radar, yo dije, ya va, yo no me puedo creer que en Estados Unidos, el país más rico del mundo, por lo menos la economía más grande del mundo, ¿no? Existan 42 millones de personas que requieran asistencia. Yo te aseguro que sí debe haber jubilados que la pensión no le alcanza. Yo te aseguro que quizás hay madres o padres solteros que, bueno, con su solo salario no pueden atender a los muchachos y necesitan precisamente este tipo de asistencia. Hay personas con discapacidades físicas, con discapacidades mentales que les evitan tener un trabajo estable que precisamente los pueda mantener. Pero a mí no me pueden convencer que son 42 millones de personas que están en situaciones similares. Entonces, ¿qué es lo que sucede con este tipo de escenarios que precisamente te permite dictaminar realmente qué es lo que está pasando, realmente quiénes son los que requieren este tipo de beneficios, o en el caso de los empleados, cuáles son los empleos que se pueden considerar verdaderamente esenciales? Y por eso a cargo de ello está el señor Ross Vought, no recuerdo el cargo específico que tiene al respecto, pero él es el encargado precisamente de conseguir ese derroche y de tratar de evitar este despilfarro. Entonces, si con este cierre de gobierno logran además decir, oye, acá habían X cantidad de empleados que no estaban cumpliendo una función que verdaderamente era esencial para el funcionamiento del gobierno, ellos van a aprovechar, y esto lo ha dicho el propio presidente Donald Trump abiertamente. O sea, no es un secreto, sino que forma parte de la promesa de campaña que él mismo dijo, esto es una oportunidad de oro que me están dando, ya veremos si ellos reflexionan. Bueno, 42 millones es casi la población total del estado de California. Sin embargo, no fue la herramienta que usaron los demócratas en su cierre de gobierno, en su cierre administrativo. No recuerdo yo que hayan despedido a trabajadores federales por un cierre administrativo. Totalmente, es que bajo los demócratas ningún cierre de gobierno ha sido tan largo, te reitero. El más largo, este ya es el segundo más largo, podría ser el más largo de la historia. El más largo hasta el momento fue el de Donald Trump en su primera administración, de 35 días. Fíjate que si pasas el primer mes, ¿no? Con el gobierno cerrado y lo reabres, no despiden a nadie, no se llega a ese punto. Los demócratas nunca han llegado precisamente a este punto, y por eso es que ni siquiera se han visto con la presión de ver si realmente hay que reducir el gasto público en ninguna parte. Esteban Hernández, analista, gracias por haber estado con nosotros. Feliz tarde. Muchas gracias por la invitación. Bueno, precisamente sin avances en el Congreso, aumenta la angustia entre los miles de empleados públicos que hoy permanecen sin salario.
Muchos de ellos se han visto obligados a acudir a bancos de alimentos para llevar comida a sus casas. Estas son las filas de empleados federales que hoy recurren a los bancos de alimentos para llevar un sustento a sus mesas. Esta es la primera vez en mi vida que visito un banco de alimentos. Nunca antes había tenido la necesidad de hacerlo. En medio de la crisis, estas organizaciones se han convertido en un salvavidas para los trabajadores públicos y sus familias. Es sumamente importante porque sabemos que cuando no se reciben los sueldos, la comida suele ser lo primero que se recorta del presupuesto. Por eso, estas cajas de alimentos ayudarán a las familias y a los empleados a alimentar a sus familias. Para algunos trabajadores, esta situación, además de inesperada, es indignante. Es humillante, sin duda. Uno no cree que vaya a encontrarse en una situación así, sobre todo cuando es un veterano jubilado y sigue trabajando para el gobierno federal. Es una situación triste, pero en absoluto vergonzosa. Incluso cuestionan el hecho que mientras Trump construye un salón de baile en la Casa Blanca, los empleados del gobierno estén al límite con su alacena. Y la prioridad no debería ser construir un nuevo salón de baile en el ala este de la Casa Blanca. La prioridad debería ser financiar el programa SNAP y llevar alimentos a los hogares de la gente. Con 4 semanas sin salario, se muestran angustiados ante la prolongación del cierre administrativo. Todavía tengo facturas pendientes y una familia que mantener. Todo esto me genera mucha incertidumbre. Lo único que puedo hacer es seguir rezando y esperar que se haga algo para resolver el problema del cierre del gobierno federal. Incluso no descartan la posibilidad de buscar otro trabajo que les permita solventar los gastos del hogar, como estos controladores aéreos que incluso se plantean trabajar en aplicaciones de transporte y de delivery. Tenemos que averiguar qué vamos a hacer con el poco dinero que nos queda ahorrado. ¿Vamos a empezar a conducir para Uber o quizás para DoorDash? Tenemos que encontrar alguna forma de generar ingresos. Ante el aumento de la demanda, efectivos de la Guardia Nacional fueron enviados a California para alistar cajas para ser entregadas por el Banco Regional de Alimentos de Los Ángeles. Estamos aquí para ayudar a nuestra comunidad, empaquetando productos frescos para que nuestra comunidad pueda tener los recursos que necesita en este momento difícil. Sin luces de un pronto acuerdo entre republicanos y demócratas, hoy las consecuencias traspasan las oficinas federales y aumentan la incertidumbre por el que podría convertirse en el cierre de gobierno más largo en la historia de Estados Unidos. Bueno, esta es la otra arista de la noticia y es razón por la cual varias organizaciones han alertado sobre el riesgo inminente de hambre si continúa el cierre administrativo. Saludamos por esa razón en Maryland a Cindy Ferrufino. Ella es voluntaria de la Fundación No Limits Outreach Pantry, que ha estado asistiendo a los empleados federales que ya llevan un mes sin salario. Cindy, gracias por acompañarnos. Sí, ¿qué tal? Muchas gracias por tenerme. Cindy, ¿cómo han sido estos días? Bastante ocupados, me puedo imaginar. Bien ocupado, fíjese. En las últimas semanas hemos visto un aumento de empleados federales que vienen a pedir comida. Normalmente nosotros acá en la iglesia de No Limits Outreach Ministries en Maryland, nosotros damos comida cada semana, cada viernes, pero estábamos notando que había un aumento de trabajadores federales y lo que empezamos a hacer es que estamos empezando a todos los martes, estamos distribuyendo como comida a los empleados federales, solamente a ellos. Lo estamos enfocando solo a ellos a los martes y también todavía estamos dando comida para la comunidad los viernes. ¿Y con qué historias han llegado particularmente los empleados federales sin pago a recibir asistencia? Sí, fíjese que bastantes trabajadores nunca imaginaban que iba a durar este tiempo. Ya casi vamos a 2 semanas y ellos todavía no han recibido sus cheques. Bastante están haciendo como trabajos pequeños aquí, como buscando trabajos pequeños y tenemos bastante gente que los ha estado llamando diciendo que no pueden atender cuando estamos dando la comida los martes y si podemos como guardarles comida para otro día después que salgan del trabajo. Bastante están como preocupados
Y es peor porque aquí en los Estados Unidos ya viene el Día de Acción de Gracias y normalmente basta, todo es casi comida y como no están trabajando no pueden tener nada como para ese día. Y está más difícil ya con todo lo que está pasando con el gobierno también y como están quitando bastantes beneficios de comida también y se está poniendo bien difícil acá, Y puedo imaginar honestamente. que, sí, Cindy, puedo imaginar que muchos de ellos llegan con sus familias, con sus hijos, en medio de esta preocupación de no tener con qué alimentarlos. Sí, bastante vienen con sus hijos porque no tienen dinero para ponerlo como aquí le llaman daycare. Bastantes llegan con otros familiares que los esperan en el carro mientras ellos se quedan en la fila. Y sí, bastantes nos quieren ni enseñar las caras de ellos, como cuando vienen las cámaras o en el principio, cuando todo empezó. Había como bastantes cámaras afuera y ellos no querían estar en cámara porque nunca se imaginaran que esto iba a pasar con ellos. Y algunos de ellos cuentan si fueron despedidos porque este cierre administrativo es quizá diferente, lo decía, a otros porque en otras administraciones no despedían a los empleados federales que dejaban de recibir su pago, sino que en este gobierno pues ya algunos se reportan, les fue terminado el contrato, fueron suspendidos, algo que no había pasado antes. ¿Qué saben ustedes? Bastantes lo están despidiendo acá y también bastantes ni le han dicho nada. Como por ejemplo los trabajadores del TSA no están yendo al trabajo, no están en los aeropuertos por esa misma razón también, porque no le están pagando y no le están comunicando nada tampoco. No saben y si la posición está, y si todavía tienen la posición de trabajo o no tampoco. Bastante están como solo allí, como y sin nada, solo esperando. Bueno, todos están esperando ahorita. Hasta el pastor que tiene esta iglesia acá, la esposa de él también trabaja para el gobierno y ella viene acá a ayudarlos también, porque mm, usted sabe, tiene todo el tiempo ahorita, porque no está trabajando, perdón. Sí. Cuénteme una cosa, este sistema de apoyo es muy conocido en Estados Unidos, beneficia a personas sin hogar, desempleados, personas sin techo, estudiantes. ¿Cómo reciben ustedes financiación, especialmente ahora que supongo no están dando abasto? Es una demanda mayor a la que usualmente podrían tener. Sí. Ahorita fíjese que nosotros estamos agarrando la comida de una organización que se llama Capital Area Food Bank. Ellos normalmente como los entregan productos como frutas, verduras, usted sabe, pollo, huevos, alimentos enlatados, pero recién esa ayuda a como la han cortado bastante. Antes agarrábamos más comida, ahora agarramos bastantes menos. So, lo que tenemos que hacer es que tenemos que hablar con otras tiendas locales a ver y si ellos pueden como donar algunas cosas, como productos que ellos piensan que ya se va a ir mal o que quieren tirar. Nosotros los vamos a recoger y así estamos ahorita en eso y también con la ayuda obviamente de gente que dona a la iglesia, también usamos esos fondos para eso también. ¿Y ustedes cómo prevén que serán los próximos días? ¿Tienen suficiente en la despensa para poder suplir esta demanda adicional mientras se extiende el cierre? Fíjese que ahorita estamos en eso, estamos en que es un poquito difícil porque imagínese, viene menos comida ya, am, no están dando mucha ayuda, pero honestamente bastantes otras iglesias están empezando a hacer lo mismo porque están mirando que bastante gente sí está como necesita esa ayuda y no sé, ahorita solo lo que podamos encontrar vamos a recoger y se lo damos a la comunidad y también a los trabajadores federales, lo que encontramos. Un panorama complejo, queda uno también algo angustiado por este desafío que enfrentan
ustedes y los propios empleados federales. Cindy, muchos éxitos, gracias por acompañarnos y deseamos que en los próximos días pues esta situación mejore. Sí, muchas gracias.